Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. En esta hora siempre vamos a dar inicio con nuestra clase del Sermón del Monte. Estamos compartiendo la palabra del Señor para que juntos podamos ser edificados, podamos ser bendecidos por medio de la palabra de Dios al estudiar cada uno de los versículos que el Señor tiene para nosotros. Antes de poder iniciar a ver la clase completamente, siempre quisiera que me acompañen a orar y a entregar al Señor este tiempo en lo que poco a poco se van conectando para poder participar de la clase. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias, Señor, porque siempre tú eres el que nos da la oportunidad, el que nos concede, Señor, la bendición de poder presentarnos delante de ti, de poder, Señor, sentarnos a tus pies y poder aprender tu palabra. En esta hora, Señor, que nosotros podamos tener una actitud que sea agradable para ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dejar esa palabra, esa semilla en nuestros corazones sembrada, para que cada uno de nosotros podamos crecer, ser edificados, Señor, en amor por medio de tu palabra. Te suplico en esta hora, Espíritu de Dios, que podamos ser enseñados por tu Espíritu, que podamos glorificar tu nombre, Señor, que podamos reflejarte a ti, que tu carácter sea formado en nuestras vidas, Señor, en esta hora. Transfórmanos por medio de tu palabra. Te damos gracias en esta hora y te honramos y te alabamos, Cordero de Dios. Amén, Jesús, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y poder ser parte de la bendición de compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias a los que están conectados. Araceli, Dios te bendiga. Teresita, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Vamos entonces a continuar con la palabra del Señor. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir hablando de lo que el Señor nos ha dejado. Carlita, Dios te bendiga. Muy buenas noches. Hermana Yolanda, bendiciones. Hermana Yoli, bendiciones. Voy a darle share y de ahí comenzamos a hablar de la palabra del Señor, lo que Él ya ha dejado escrito para que nosotros podamos ser bendecidos, ser glorificados por medio de su preciosa palabra, ¿verdad? Estamos estudiando el tema del Sermón del Monte. Este es el sermón más hablado, más predicado, más enseñado en los púlpitos, en las iglesias, donde el Señor nos muestra cuál es su deseo, qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros como sus hijos. Y nosotros tenemos que conocer cuál es la ley, cuál es la voluntad, cuáles son los mandamientos que Dios tiene escritos en su palabra para que nosotros podamos caminar, para que podamos avanzar en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. La semana pasada hablamos precisamente acerca de lo que era la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos a hacer. Estábamos hablando y decíamos que esta no era una oración para repetirla todos los días, una oración para estarla repitiendo constantemente, sino que la oración del Padre Nuestro es como un bosquejo, es como un fundamento para que sobre ella nosotros pudiéramos dirigirnos hacia nuestro Padre que está en los cielos. Vimos por lo menos ocho diferentes frases que se mencionan en la oración del Padre Nuestro. Ahora vamos a continuar hablando, terminando de hablar acerca de la oración del Padre Nuestro. Estoy en Mateo capítulo 6 y el versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De esta manera el Señor Jesús cierra todo lo que habla con respecto a la oración. Si ustedes se recuerdan la semana pasada en el versículo 12, Mateo 6, 12, ahí el Señor Jesús ya había hablado que en los puntos de la oración que nosotros hacemos para nuestro Padre, ahí también ya habíamos mencionado precisamente el de perdonar a las personas sus ofensas. Mateo 6 y el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Aquí no dice ofensas, aquí dice deudas. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Decíamos la semana pasada que la palabra deuda nos habla de algo literal,
pero también nos está hablando de algo moral, de algo, alguna ofensa que las personas hayan hecho contra nosotros. Pero ahora en el versículo 14 y 15 notamos que el Señor Jesús vuelve a recordar que básicamente lo mismo. Vuelve el Señor a recordar aquello que es con respecto a las ofensas. El Señor quiere que nosotros recordemos bien este punto, por eso lo vuelve a repetir. Nosotros oramos al Padre y le decimos, perdona nuestras deudas. Pero ¿cómo Dios nos va a perdonar nuestras deudas? De la misma manera como nosotros también vamos a perdonar las ofensas o las deudas que las personas hagan para con nosotros. Y ahora en el versículo 14 dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15 nuevamente lo vuelvo a repetir, mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco. Mire qué delicado es esta situación de las ofensas, de los agravios, de las deudas morales que tenemos con otras personas. Dice que si nosotros no perdonamos las ofensas que nos hagan, dice que tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar a nosotros. Así es que, mis amados, ¿quién no ha tenido circunstancias como estas? ¿Quién no ha venido en algún momento a ofendernos? Pero también pensemos, ¿cuántas veces nosotros no hemos ofendido a otras personas? Pero miren, siempre se dice que el que hace la ofensa se le olvida, no se acuerda. Pero al que le hicieron, al que le cometieron la ofensa, esa persona se queda con ese dolor, con esa tristeza, con esa amargura en su corazón. Pero el Señor nos dice por medio de su palabra que nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? Hay una gran cantidad de versículos que nos muestra la razón por la que nosotros debemos perdonar, pero no vamos a revisar ahorita todos los versículos, sino que solamente nos vamos a enfocar en lo que Jesús dice. Simplemente la razón es que si yo, usted, nosotros no perdonamos las ofensas que otros nos hagan, también Dios no nos va a poder perdonar a nosotros nuestras ofensas. Así es que nos urge estar a cuentas con nuestros hermanos, nos urge perdonar, nos urge quitar eso de nuestra mente, de nuestro corazón, vivir una vida limpia, una vida libre. Lo que hacemos cuando no perdonamos a una persona su ofensa, los atamos a nosotros. ¿Ha escuchado usted alguna persona que dice que lo perdone Dios, pero yo jamás lo voy a perdonar? Hasta cierto punto eso no es correcto, porque nos estamos haciendo nosotros o nos estamos poniendo en una posición mayor que Dios, como quien dice, Dios que lo perdone, pero yo no soy capaz de perdonar. No importa la ofensa que nos hayan hecho, la palabra del Señor nos llama, nos insta a que nosotros podamos perdonar a todos sus ofensas. De esa manera, nosotros vamos a tener un corazón libre, nosotros vamos a tener un corazón sano, vamos a poder caminar y extendernos hacia lo que Dios tiene para nosotros. ¿Se recuerdan ustedes de la vida de Esaú y de Jacob? Ellos eran hermanos gemelos. Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Jacob recibió la bendición de su padre Isaac. Y cuando llegó Esaú a pedir su bendición, Isaac le dijo, ya no tengo otra bendición, ya se la di yo a tu hermano. Entonces eso trajo mucho coraje, eso trajo mucha ira, mucho resentimiento en el corazón de Esaú. Tanto que dice Hebreos capítulo 11 que brotó una raíz de amargura en Esaú. Cuando nosotros no perdonamos a las personas las ofensas, esa semillita del enojo se va quedando en nuestro corazón y un enojo lo vamos alimentando poco a poco, día a día, y llega a germinar. Produce primero una raíz y luego produce un árbol que después va a dar fruto. Así es que el Señor 2 ocasiones en la oración del Padre Nuestro nos habla precisamente de que nosotros debemos de perdonar las ofensas a las personas para que nuestro Padre también pueda perdonarnos a nosotros nuestras
ofensas. Qué importante. No es casualidad que se repita 2 veces en la Escritura. Dios siempre repite las cosas y eso muestra de que hay algo, hay un mensaje importante que nosotros debemos aprender en la palabra de Dios. Concluimos de esa manera entonces lo que es la oración y ahora el Señor Jesús va a hablar de otro tema, siempre en el Sermón del Monte, pero Él va a tocar un tercer aspecto. Cuando iniciamos el capítulo 6 del libro de Mateo, ahí comenzamos hablando acerca de las limosnas, del dar a otros. El Señor Jesús habló y dijo que cuando demos, no sonemos trompeta para que los demás puedan ver qué tan grande ha sido nuestra ofrenda. Jesús habló de las ofrendas. En segundo lugar, habló acerca de la oración. Y en tercer lugar, el Señor Jesús va a hablar con respecto al ayuno. 3 temas bien importantes con respecto a nuestra vida y a nuestra relación delante del Señor, las ofrendas, la oración y el ayuno. ¿Qué dice Mateo 6 y el versículo 16 al 18? Cuando ayunes, dijo Jesús, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De qué nos está hablando el Señor en estos versículos? Del ayuno. El Señor nos está hablando precisamente de nuestra actitud cuando hacemos un sacrificio corporal, un ayuno para poder agradar al Padre. Ahora, en primer lugar, lo que vemos acá en el versículo 16 dice, cuando ayunes no seáis como los austeros. ¿Qué es una persona austero? ¿Qué significa eso? Austero lo que significa es alguien que sigue estrictamente y cumple con las normas morales. El Señor Jesús dijo, no sean austeros, no sean tan estrictos en cumplir las normas morales como los hipócritas, como los fariseos. Ahora, eso significa que nosotros debemos de ayunar y lo vamos a hacer mediodía, lo vamos a hacer que solo vamos a comer ciertas cosas. Ahora, hay por supuesto diferentes tipos de ayunos en la palabra de Dios que son válidos. Ahora, nuestro punto específico en este momento es la actitud con la que hacemos las cosas. Porque Jesús dice, no hay que ser tan estricto, no hay que ser tan apegado a las normas que se establecen como los hipócritas. ¿Por qué hace Jesús esta comparación? Porque el Señor Jesús dice que ellos en el tiempo de Jesús, el ritual era cuando una persona estaba ayunando que agarraba cenizas y se la ponía en su cara, se la ponía en su pelo, demacraban su rostro, venían y demudaban su semblante para mostrarle a todos que ellos andaban ayunando. Eso era lo normal en el tiempo de Jesús, pero ahora Jesús enseña la actitud correcta. Si bien es cierto en el tiempo de Jesús ese tipo de situaciones como echarse ceniza, cambiarse sus vestidos, mostraba una actitud, realmente el Señor Jesús está poniendo énfasis una vez más en la intención del corazón. A Jesús no le interesa lo exterior, a Jesús no le interesa qué es lo que mostremos, porque una cosa es mostrar piedad y otra cosa es realmente tener piedad en nuestros corazones. Así es que Jesús pone el énfasis y dicen, ellos hacen ese tipo de rituales, ese tipo de normas, ese cumplimiento de normas rígidas y estrictas, lo hacen porque quieren ser vistos por los hombres. Esa es la intención que ellos pretenden, esa es la verdadera intención que ellos tienen. Así es que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros también, al igual que a los discípulos en el Sermón del Monte, nos dice que nosotros debemos demostrar una actitud correcta delante de Dios más que de los hombres. Dice el verso 17,
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Oiga, el punto principal no es lo que mostremos a los demás. El punto principal cuando ayunamos es atraer el corazón de Dios, agradar a Dios con nuestro sacrificio, con nuestro ayuno. Y dice, y tu Padre que está en secreto, Él te va a recompensar en público. Ese es el punto principal una vez más. Nosotros necesitamos atraer el corazón de Dios. Nosotros necesitamos atraer la atención de Dios hacia nosotros, no la de los hombres. Porque por último, quien va a recompensarnos es Dios, no las personas. Eso es lo importante en cuanto al ayuno, la actitud correcta. Luego en el versículo 19 el Señor Jesús continúa enseñando otro punto. Ya habló de la limosna o de las ofrendas, ya habló de la oración y ahora ya habló del ayuno. Ahora el Señor pasa a hablar de otro tema en el Sermón del Monte. Dice del versículo 19 al 21. Estoy en Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Qué tremendos versículos los que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Todas estas son enseñanzas de Jesús, son palabras del Maestro de maestros, donde nosotros debemos aprender y nosotros debemos saber qué es lo que Dios pide. Dice, no nos hagamos tesoros en la tierra. En el tiempo de Jesús, los judíos, lo que ellos hacían, las personas que ellos lo que hacían cuando ellos tenían dinero, lo que hacían es que compraban telas caras, telas hermosas de seda, de lino, telas muy, muy caras. Ellos también compraban monedas de oro. Así, de esa manera, ellos invertían su dinero. Entonces Jesús les dice y les pone la comparación según en el tiempo en el que ellos vivían. Pero valga decir que a pesar de que la Biblia se escribió cientos de años atrás, vale decir que lo que Jesús habló allá, casi 2000 años atrás en el Sermón del Monte, se puede aplicar perfectamente en nuestras vidas y en este siglo en el que nosotros estamos viviendo. En el tiempo de Jesús, entonces, ellos compraban telas y las guardaban, las doblaban y las almacenaban en algún lugar. Y Jesús les dice, si su tesoro son telas, dice, las larvas de las polillas, esas las maripositas, esa es la polilla. Dice que anda volando y de repente ve la tela y se sienta ahí, deja una larva, deja un huevo. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a germinar, desarrollarse y sale un gusano. Un gusanito, que primero es gusano para después hacerse la polilla o la mariposita esa, ¿verdad? Lo que hace es que deteriora la tela, la arruina, la echa a perder, le abre un hoyo. Jesús dice, los tesoros de esta tierra perecen, se deshacen, se arruinan. Y luego también menciona Jesús, el orín corrompe. Todos nosotros sabemos que los orines son ácidos. Y eso lo que hace es corromper un metal. Las monedas eran hechas de un metal en el tiempo de Jesús. Y definitivamente si caía agua, orín o algún líquido, iba a corromper, iba a comenzar una herrumbre a deshacer esas monedas. Entonces el Señor Jesús lo que nos enseña en su palabra es que debemos de tener el enfoque correcto en las riquezas. Nosotros debemos aprender qué es lo que Dios mira como riquezas y qué es lo que mira como vanidades. En ningún momento es malo tener una casa propia, tener un carro bonito, tener ropa bonita, tener cosas. No es malo tampoco eso. El punto que Jesús nos enseña es
el enfoque, porque ahí lo dice el versículo 21, donde está vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Ese es el cuidado. Si nosotros nos ponemos, yo a veces me pongo a pensar en la mujer de Lot, en la esposa de Lot. Ellos vivían muy bien en Sodoma y en Gomorra. Allá vivía Lot, probablemente tenía una buena casa, era un lugar bueno, había mucha riqueza ahí. Con sus hijas vivía Lot y su esposa, pero cuando iba a venir la destrucción, cuando iba a venir el juicio de Dios, el fuego sobre esa ciudad, Dios le dijo a Lot, a su esposa y a sus hijas, salgan y váyanse lejos de esta ciudad. Y todos nosotros recordamos a la mujer de Lot. Recordamos que ella se convirtió en una estatua de sal por volver a ver atrás. Pero ¿qué significa esa actitud en la mujer de Lot, en la esposa de Lot? Lo que eso está simbolizando es que su amor, su corazón, su tesoro lo tenía en su casa. Ella tenía probablemente cosas que le habían costado y que eran bonitas y que ella decía, wow, son las mejores de este pueblo. Pero el Señor nos quiere enseñar por medio de su palabra que tengamos nuestro corazón en las cosas del cielo y no en las de esta tierra. Repito, no es malo tener una casa, no es malo tener posesiones. El enfoque y el cuidado que nosotros debemos de tener es ¿dónde está nuestro amor? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué? Y eso lo vamos a hablar más adelante en este capítulo 6. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Dios quiere que nosotros como sus hijos prosperemos. Dios quiere darnos bendición. Dios quiere darnos hasta cierto punto riqueza en esta vida, fortuna en esta vida. Pero debemos de tener el enfoque correcto, debemos de tener el corazón correcto para amar a Dios más que las riquezas de esta tierra. Dios quiere, dice acá en estos versículos, el Señor Jesús nos enseña, Dios quiere que hagamos tesoros en el cielo. ¿Y qué significa eso? No entiendo. Voy a mandar todo mi dinero para el cielo. ¿Cómo lo hago? ¿En qué courier? ¿Cómo lo mando? Tener tesoros en el cielo lo que significa es invertir. Oiga bien, lo que significa tener tesoros en el cielo, lo que significa es tener tiempo o invertir tiempo, esfuerzo, dones y talentos en las cosas que son del reino de los cielos. Eso es hacer tesoros en el cielo, invertir tiempo, esfuerzo para amar a Dios, para buscar a Dios, para servir a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos. Usémoslos en el reino de Dios y así estaremos haciendo tesoros en el cielo. Donde haya nada se va a corromper, donde haya nada se va a deshacer, como las telas, como las monedas de metal que estábamos hablando, ¿verdad? Recordemos una definición bien práctica y bien sencilla. Vanidad. Vanidad es todo aquello que no es eterno. Si nosotros estamos afanándonos en algo que no es eterno, eso es vanidad. Y necesitamos aprender a tener la actitud correcta delante de Dios. Si estamos haciendo algo que no sea dentro del reino de Dios, eso es vanidad. Así lo describe la palabra de Dios. Debemos de nosotros aprender a hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay polilla que deshaga, que echa a perder, pero tampoco no hay nada que corrompa nuestros tesoros en el cielo. Dios, dice la palabra, que Dios es galardonador de los que le buscan a Él. Así es que nosotros hacemos bien invirtiendo en las cosas que son eternas. Avancemos. Estamos en Mateo capítulo 6 y ahora el versículo 23 al 22 y 23. Dice el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora pasa a otro tema. Ya no va a hablar de los tesoros, aun y cuando sí está relacionado. Ya vamos a conectar todos estos temitas que Jesús estaba hablando. Ahora dice el versículo 22,
La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Mire qué interesante ahora lo que el Señor Jesús nos está hablando en este punto. Jesús nos dice que la lámpara del ojo, hay algunas personas que dicen que la ventana del alma es el ojo, y realmente así es. Dice Jesús, si tu ojo es bueno, estarás lleno de luz, pero si tu ojo es malo, estarás en tinieblas. Mire qué interesante lo que el Señor Jesús nos está hablando acá con respecto a la lámpara que tenemos, a la luz o a las tinieblas que podemos tener dentro de nosotros. Si va conmigo a Levíticos capítulo 21, Levíticos capítulo 21 nos está hablando acerca de 12 defectos que el sacerdote no podía tener. Y estos 12 defectos nos están hablando, nos están mostrando una actitud espiritual que nosotros como reyes y sacerdotes que somos llamados de parte de Dios, no podemos permitirnos tenerlos en nuestras vidas. Ahora, no voy a hablar de los 12 defectos porque el tiempo no nos alcanzaría. Nada más voy a referirme a uno de los 12 defectos que el sacerdote no podía tener en su vida y en su cuerpo. Dice Levíticos capítulo 21 y desde el versículo 19, desde el 18, ahí comienza hablando de los 12 defectos. Pero en el versículo 20, Levíticos 21, 20 dice, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o que empeine, o testículo magullado. Ahora, importante, impresionante son cada uno de estos 12 defectos que el sacerdote no podía tener. Lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Levíticos, pero voy a quedarme solamente en el defecto de nube en el ojo. El sacerdote no podía tener nube en su ojo, porque eso espiritualmente está hablando de que tiene una visión llena de obstáculos, tiene una visión nublada, tiene una visión empañada. Dice Proverbios capítulo 29 y el versículo 18. Proverbios 29, 18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena, dice. Pero en el original no dice profecía. En el original la palabra que se usa es visión. Entonces ese versículo de Proverbios 29, 18 se lee, el pueblo sin visión se desenfrena, hace todo tipo de cosas porque no sabe hacia dónde se extiende. Cuando una persona corre, cuando una persona está tratando de alcanzar una meta, está enfocado, va directamente hacia la meta y no se desvía a la derecha o a la izquierda porque sabe que lo va a descalificar. El Señor quiere que nosotros tengamos un ojo no con nube, como el sacerdote no debía de tener el defecto de nube en su ojo. Dios quiere que nosotros tengamos una visión clara, a la cual nos extendamos, a la cual corramos, como decía el apóstol Pablo, con paciencia hasta obtenerlo a Él, porque Él es nuestro premio. La meta del cristiano no es el cielo. Si alguien cree que la meta del cristiano es llegar al cielo, déjeme decirle que está equivocado. Nuestra meta es ganar a Cristo, como lo decía el apóstol Pablo. Pablo quería ganar a Cristo y ese debe de ser nuestro deseo. Nuestra meta se llama Cristo, se llama el Hijo de Dios, alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora, Jesús está hablando de que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, dice Jesús, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora, permítame
enlazar lo que estamos hablando en el contexto de los versículos que ya leímos. Los versículos anteriores, el 19, 20 y el 21, Jesús estaba hablando acerca de hacer tesoros en el cielo. Luego Jesús habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Esto tiene conexión. Cuando nosotros revisamos el contexto de los versículos, podemos entender y aprender. Jesús está conectando los tesoros en el reino, los tesoros en el cielo, está conectándolo con nuestro ojo, con nuestra luz que hay en nuestro ojo. ¿Por qué lo hace de esta manera el Señor Jesús? ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Jesús, los judíos tenían la creencia, o ellos estaban seguros de que si una persona tenía un ojo maligno, era una persona tacaña, era una persona mezquina, era una persona miserable que no le gustaba compartir con los demás. Esa era una persona con ojo maligno. Por eso es que estos versículos están entrelazados, hablando de tesoros en el cielo, y ahora Jesús habla del ojo, que es la lámpara del cuerpo. Así es que los judíos sabían que si una persona era una persona dadivosa, una persona que compartía, una persona que daba para la necesidad de otros, eso lo hacía ser una persona buena, ser una persona generosa, con una actitud que siempre estaba tratando de ayudar al prójimo que estaba con él. Realmente entonces lo que el Señor Jesús nos está enseñando con todo esto es acerca de tener la perspectiva correcta con respecto a las riquezas. Y hay un punto más todavía que el Señor Jesús lo toca, que ahorita lo vamos a entrar y lo vamos a ver. Jesús dice en el versículo 24 que necesitamos servir a un Señor a la vez, no a dos señores, y habla de lo mismo de las riquezas. Así es que podemos comprobar, podemos ver que está hablando el Señor Jesús en el mismo contexto de las riquezas. Si nuestro ojo es bueno, vamos a ver la necesidad en los hermanos que están a nuestro alrededor. Vamos a poder compartir con otros la bendición que Dios nos ha dado ya. Así es que Dios quiere entonces que nosotros tengamos luz, que tengamos claridad en nuestra meta, en nuestro objetivo, pero también ayudando a otros. Recordemos, mis amados hermanos, que la cruz tenía un palo, voy a decir así, vertical y otro horizontal. Y eso nos habla precisamente de nuestra relación con Dios, que es de arriba hacia abajo, pero también nos habla de nuestra relación con nuestros hermanos. No podemos solo ser buenos con Dios y tratar de agradar a Dios si a nuestros hermanos nuestra relación vertical no la estamos cuidando. Y ahí se resume toda la Biblia también en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ven cómo la Biblia es una completa correlación en todo lo que habla. El Señor Jesús entonces nos enseña que debemos de tener un ojo claro, un ojo sin nube, un ojo no lleno de obstáculos, que podamos amarlo a Él, hacer tesoros en el cielo, pero también podamos ayudarnos los unos a los otros. Para eso somos cuerpo de Cristo, para bendecirnos los unos a los otros. Entremos al otro punto, versículo 24, Mateo 6, 24 y 20. Bueno, leamos el 24. Dice el verso 24, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, dice Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesús continúa hablando del mismo aspecto. Él continúa hablando acerca de las riquezas, de tener el enfoque correcto. 2 señores. Dice, o amamos a Dios o amamos las cosas de este mundo. Qué tremendo es este versículo 24. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana se centra o se basa
en saber elegir lo bueno o lo malo, el camino angosto o el camino ancho. La vida cristiana se trata de saber elegir. No se puede obtener lo mejor de los dos mundos. Y para esto, mis hermanos, no es que hay que ser cuadrado o religioso. El Señor nos enseña en su palabra, o amamos las cosas de este mundo o lo amamos a Él, pero no podemos estar sirviendo a dos señores a la vez. Ahí lo dice el versículo 24, no podemos servir a Dios y a las riquezas. El Dios de las riquezas en la Biblia tiene el nombre de Mamón. Mamón es el nombre en griego para el Dios del dinero, el Dios de las riquezas. Fíjese muy bien, Israel tuvo un grave problema, entre muchos problemas que ya los hemos hablado en otras clases. Israel tuvo un problema. Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, tierra que fluye leche, que fluye miel, tierra que tiene bendición y prosperidad dada por Dios. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Israel? Que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Ellos constantemente, conforme iban caminando por el desierto, ellos querían regresar a Egipto. Israel pasaba un problema en el desierto y decía, ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. No tenían que comer, ay, mejor nos hubiéramos quedado, allá teníamos carne. No tenían carne, ay, mejor nos hubiéramos quedado que teníamos ajos, puerros y cebollas. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces nos podemos parecer al pueblo de Israel porque estamos queriendo servir y vivir para Dios, pero también querer agradar a este mundo. Y eso es algo que no es posible. Debe de haber definición clara y segura en nuestras vidas a quién queremos servir. El Señor Jesús, el Señor Dios dijo esto a Israel. Dios les dijo, escogeos hoy a quién sirváis, que sea a los ídolos o al Dios viviente. Y eso es siempre. Siempre Dios nos va a poner a nosotros la elección. Dios nos va a decir, ¿qué quieren? ¿Agradar al mundo o agradarme a mí? Y ahí la elección definitivamente es únicamente de nosotros. Es nuestra la elección. No podemos caminar o desear las bendiciones de Canaán, pero también estar deseando las bendiciones de Egipto. Porque no podemos caminar en dos reinos, definirnos. Definición es lo que Dios quiere de parte nuestra. Ahora, hay un ejemplo muy precioso en la Escritura. Hebreos capítulo 11 nos muestra un ejemplo de una persona que se declaró, se definió que era lo que él quería para su vida. Dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 25. Hebreos 11:25 nos habla precisamente de Moisés, el caudillo que sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Antes de Dios mandar a Moisés a poder sacar a Israel de la esclavitud, Moisés tenía que haber tomado ya su decisión clara por quién iba a caminar, a quién quería agradar, si a Dios o las cosas de este mundo. Y quiero que juntos veamos cuál fue la definición que Moisés tuvo. Dice Hebreos 11 y el versículo 25. Escogiendo antes, voy a leer el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Oiga, cuando Moisés había sido ya grande, rehusó. Y aquí grande se puede interpretar grande en edad, o sea, adulto, pero también se puede interpretar que estaba a punto de tomar ya el reino. Estaba a punto de tomar el trono de todo Egipto, porque ya era grande. Ya tenía la capacidad, la madurez para gobernar toda la nación de Egipto. Pero dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo, oiga, a Moisés Dios le puso frente a él. ¿Qué quieres?
¿Servirme a mí o servir a Egipto? Y Egipto, todos nosotros sabemos que es símbolo del mundo. Y Dios le dice, ¿qué va a escoger? Y dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado. Eso fue lo que escogió Moisés, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, su ojo era bueno, su ojo estaba lleno de luz, porque tenía puesta la mirada en el galardonador. Apocalipsis 22:12 dice que Dios es galardonador y Él va a traer un galardón consigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Versículo 27, por la fe. Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo, no teniendo temor de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué precioso ejemplo de fe, de amor, de decisión clara por Dios y sus deseos. Eso es lo que se nos presenta a nosotros. O Egipto o Dios, el reino de los cielos. Ahí vemos, Moisés decidió antes los vituperios de Cristo, antes que los tesoros pasajeros temporales de Egipto. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que cuando venga el momento de decidir por Dios o por las riquezas, nosotros podamos decidir de la manera correcta para agradar a aquel que nos va a sostener hasta el final de nuestras vidas. Regresemos a Mateo. Mateo capítulo 6 estamos estudiando. Ya vimos el versículo 24. Veamos el versículo 25. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En este verso nosotros podemos ver claramente que el Señor Jesús nos llama la atención a los afanes. Si ustedes se recuerdan la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 dice que el sembrador salió a sembrar y que él comenzó a echar la semilla en diferentes terrenos. Pero uno de los terrenos donde cayó la semilla, dice Mateo 13:7, dice que parte de la semilla cayó entre espinos. Y dice, y los espinos crecieron y la ahogaron la semilla, la plantita que había nacido. Los espinos en la palabra de Dios nos está hablando de preocupación y nos está hablando de afanes. Por eso es que el Señor Jesús nos dice que nosotros no debemos de afanarnos por nuestra vida, por nuestra comida, porque vamos a vestirnos. No nos debemos de afanar, no nos debemos preocupar, dice el Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el afán denota falta de fe, que Dios no nos puede suplir, que Dios no nos puede sostener. Es por eso que el Señor Jesús ahora nos exhorta, y que exhortación no es regaño, exhortación es animarnos a seguir adelante y saber que Él tiene cuidado de nosotros, porque pregunta Jesús al final del versículo 25 y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En pocas palabras, lo que el Señor Jesús está diciendo es, la vida, ustedes no le pueden dar vida a nada, ni a sus hijos. Nuestros hijos tienen vida porque el amor, la misericordia de Dios los sostiene. Nosotros también nos sostenemos en nuestra vida porque Dios es bueno. A Dios no le costaría quitarnos el aire y no poder respirar más. ¿Quién sostiene nuestra vida? Es Dios. Dice, no es la vida más que el alimento, y la vida nos la da el Señor. ¿Cómo no nos va a dar el alimento también? ¿No es el cuerpo más que el vestido? El cuerpo es algo que nosotros muchas veces no lo podemos ni cuidar a veces.
Pero Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos ha dado este cuerpo. Y si Él nos ha dado cosas grandes, ¿cómo no nos va a poder dar estas pequeñeces? Por eso es que el Señor Jesús dice, cuidado con el afán, cuidado con estarse preocupando, estresando por las cosas como comida, como bebida, como vestido. Fíjense, aquí voy a poner otro ejemplo de una persona o de un hombre que fue todo lo contrario a Moisés. Moisés fue un buen ejemplo para que nosotros nos enfoquemos en la meta y en la visión correcta y sepamos elegir sabiamente. Pero ¿qué acerca de Salomón? Hablemos de Salomón. Salomón fue una persona, sí, sabia, una persona muy inteligente, gracias, sabiduría dada de parte de Dios, pero lastimosamente él se corrompió. En su vida, en su caminar, en su relación con Dios, Salomón se descuidó de todo. Cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés, ya estaba viejo, ya estaba frustrado, ya estaba bien mal en su vida cristiana. Ay, entonces, ¿por qué el libro de Eclesiastés? ¿Por qué está en la Biblia? Porque Dios nos lo ha dejado como ejemplo, que veamos en la vida de Salomón las cosas que no se deben de hacer. Salomón se enfocó en las cosas incorrectas. Vaya por favor conmigo a Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 10 y 11. Mire lo que dice Salomón. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, imagínense. Salomón no le negó nada. Él quería eso, venía y lo agarraba. Quería lo otro, venía y lo compraba. Tenía suficiente dinero. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo, oiga, de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Cuál fue? Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Se afanó, trabajó, se estresó, se frustró, pero finalmente obtuvo. Pero ¿qué dice? Miré todas las cosas la obra que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué vemos en estos versículos? Vemos un corazón que no estaba satisfecho. ¿Por qué? Salomón trató de llenar su corazón y su vacío con todas las cosas que lo rodeaban. Tuvo mucho, no había nadie más rico que Salomón. Dice la Biblia que aún los sirvientes que habían en el palacio de Salomón, los sirvientes se vestían de una manera lujosa que ni los reyes de otras tierras se vestían así, y eran los sirvientes de Salomón. Pero ¿de qué le sirvió eso a Salomón? El afán al final no trae alegría, sino que trae insatisfacción, como lo vemos en la vida de Salomón. Aquí mismo en Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 18 y 19, mire a la conclusión que llega Salomón. Dice, asimismo aborrecí, después que trabajé y me afané y gocé y di placeres y no le negué nada a mis ojos, dice, asimismo aborrecí, me hastié de todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Oiga, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Cuando Salomón muriera, ¿a quién le iba a quedar su riqueza? Y de hecho, cuando nosotros estudiamos los primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Corintios, nosotros vemos que cuando Salomón murió, y que por cierto murió bien joven, a la edad de 54 años aproximadamente murió Salomón, por no andar en los caminos de Dios, toda la riqueza que Salomón tenía se la heredó, por supuesto, a su hijo Roboán, que era su primogénito. Roboán agarró este dinero que no le había costado a él hacerlo, lo despilfarró, se lo vinieron a robar los otros reyes, se quedó Roboán, el hijo de Salomón, sin nada.
Y Salomón, bien frustrado e insatisfecho por haber tratado de llenar su vida con vanidades. ¿Qué más dice el versículo 19? Estoy en Eclesiastés 2:19. Y quién sabe, dice, si será sabio o necio. Fíjese lo que se preguntaba. Por supuesto, nosotros ahora ya tenemos el final de la historia de Salomón. En este momento él solo se preguntaba, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Eso también es vanidad. La palabra vanidad en el libro de Eclesiastés aparece 29 veces. Y eso sin contar los derivados de vanidad. Pero ¿qué significa? ¿Qué ejemplo más grotesco de un hombre que se afanó por todo en esta vida y al final fue satisfecho, insatisfecho? La palabra vanidad entonces significa algo que se desaparece sin sustancia, como una burbuja. Eso es vanidad, eso son las riquezas. Por eso es que el Señor Jesús en el Sermón del Monte, regresando a Mateo 6:25, dice el Señor Jesús, no os afanéis por la vida, por qué habéis de comer, por qué habéis de beber, por qué van a vestir. No se afanen por eso, dice el Señor Jesús. Qué gran verdad. Qué gran razón la que el Señor tenía. Ahora, eso no significa que no vamos a trabajar. Eso no significa que no vamos a proveer. Claro que sí, debemos hacerlo. Dice Proverbio 10:22, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza a nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos la provisión, pero antes de la provisión quiere darnos el enfoque correcto en nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, allí va a estar también nuestro corazón. Dice el versículo 26, Mateo 6:26. El Señor Jesús muestra este ejemplo y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves de los cielos? Qué precioso como el Señor nos consuela, el Señor nos anima, el Señor nos dice, no se afanen. El Padre tiene cuidado de toda su creación. Si el Padre tiene cuidado de cada animalito en su creación, también puede tener cuidado de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades. Dos escrituras quiero que veamos. El Salmo 104. Salmo 104 y el versículo 21. Salmo 104:21 dice, los leoncillos rugen, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. De Dios. Dios le da el alimento a los leoncillos. ¿Qué más dice el Salmo 145:15? Salmo 145:15. Básicamente el Señor tiene cuidado de nosotros. 145 y el versículo 15 dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Ese es nuestro Dios. Si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado también de nosotros? No necesitamos afanarnos. Dios es bueno. Dios es un Padre bueno y como un Padre nos va a dar aquello que nosotros necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Mateo 6:27 y 28. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, por más que nos afanemos por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. 29.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los lirios. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así de bonito, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí el Señor Jesús nos exhorta y aquí el Señor Jesús hilvana, el Señor Jesús enlaza que el afán viene a nuestras vidas por falta de fe, por falta de creerle a Dios que Él nos puede sostener, que Él nos puede dar. Afanarnos, mis amados hermanos, no va a cambiar las circunstancias. La preocupación es inútil. ¿Por qué? Porque no podemos agregarle un codo a nuestra estatura por más que nos afanemos, dice el Señor. La verdadera causa o la raíz del afán es la falta de fe. Es tener duda o incredulidad del poder de Dios y de su provisión para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a que nosotros no nos afanemos por las cosas de este mundo, que nuestro esfuerzo pueda ser por buscarlo a Él, por agradarlo a Él, por hacer tesoros en el cielo. Avancemos. Mateo 6, 31 y 32. No os afanéis, continúa el Señor hablando del mismo asunto, del afán, de las riquezas, del dinero. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto no significa que nosotros no vamos a orar, que no vamos a pedirle al Señor específicamente por algo. Debemos de pedirle, pero debemos de saber que Él nos va a recompensar en su tiempo y no afanarnos por ello. No afanarnos. La obsesión por las posesiones materiales muestran las prioridades deformadas en nuestras vidas. Y fíjense, por eso es que el Señor Jesús cierra este punto diciendo en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero aquí es donde yo siempre lo he dicho y hasta da risa. Porque nosotros queremos las añadiduras. Señor, dame las añadiduras. ¿Y el reino de Dios? Sí quiero, sí puedo, lo busco. No es así. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios nos va a ir añadiendo nuestras necesidades. Él va a tener cuidado de cada una de nuestras necesidades. Ahora, ¿qué es buscar el reino de Dios? En estos 2 minutos que me quedan, ¿qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Significa que todos los días de iglesia yo tengo que estar allá en la iglesia. ¿Significa eso? Busquemos qué es el reino de Dios en la Biblia. Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14 y el versículo 17. ¿Qué es el reino de Dios? Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios, en primer lugar, esto es lo que no es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es estar en la iglesia todos los días de reunión el buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es buscar la justicia, buscar la paz, buscar el gozo. Y aquí es donde yo digo, hay personas que dicen, es que no es lo mismo buscar a Dios en la casa que buscarlo allá en la iglesia, así, ahí así. ¡Qué gran error! Si en nuestra casa no hay paz, no hay gozo, no hay llenura del Espíritu Santo aquí en la casa y queremos ir a buscarlo en la iglesia, hemos invertido el orden de las cosas correctas. El reino de Dios no es comida ni es bebida. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Si estas 3 cosas abundan en nosotros,
estamos buscando el reino de Dios. Por lo contrario, las cosas que necesitamos Dios las va a proveer. Pero ¿qué más es el reino de Dios? Primera de Corintios 4:20. Qué preciosa la palabra del Señor. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. ¿Qué tanto poder tenemos para echar fuera demonios, para con autoridad orar, para hacer las cosas que Dios busca en nosotros? Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es poder de Dios sobre nuestras vidas. No nos vamos a desenfocar. El Señor Jesús cierra este capítulo 6 diciendo en el versículo 4, 34, Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, dice el Señor Jesús. Basta. Con afanarnos no vamos a cambiar las circunstancias. El problema va a seguir aquí hoy, mañana y hasta que Dios lo resuelva. Por lo tanto, no debemos afanarnos. Y Dios está diciéndonos, vivamos el día a día. Si hoy tenemos que bregar con un problema, con una dificultad, Dios va a traer gracia para el día de mañana. Nos va a dar las nuevas fuerzas para mañana poder vencer ese problema, esa circunstancia difícil. Dios quiere que nosotros tengamos el enfoque correcto para Él poder bendecirnos trayendo paz, gozo a nuestras vidas. Oremos. Bendito sea, Señor Jesús. Te damos gracias en esta hora porque tú, Señor, eres bueno. Tú nos hablas, Señor, en tiempo y fuera de tiempo. Tú nos muestras cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad, Señor, por medio de tu palabra. Te ruego en esta hora, Espíritu de Dios, que selles esta palabra con tu Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en lo que tú demandas de nosotros, que no nos afanemos, que no tengamos, Señor, la visión incorrecta en nuestro caminar, que podamos vivir para agradarte a ti antes que a los hombres, Señor. Que podamos buscar la gloria que hay en ti, que podamos buscar, Señor, satisfacer tu corazón. Te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche.